Hola, soy Faina, soy coach y terapeuta y acompaño a mujeres que están en búsqueda de embarazo y que por lo que sea no lo están logrando, para que puedan vivir ese proceso con mucha más calma, sin tanta ansiedad, sin agobio y sintiéndose acompañadas y no tan solas como yo misma me sentí, ya que yo viví un proceso de búsqueda de embarazo muy largo. Todo empezó cuando yo vivía en Ciudad de México, vivía con el que ahora es mi marido. Él es italiano, yo soy española, pero comenzamos nuestra vida juntos en un nuevo país, en un nuevo continente, y muy poco después de conocernos surgió en nosotros el deseo de ser papá. Yo nunca había tenido como ese deseo o ese sueño de ser mamá hasta que le conocí a él, como que con él llegó el deseo. Y bueno, pues en aquella etapa de crecimiento, de expansión, de vivir en un nuevo lugar y tener un nuevo trabajo, empezamos a intentar ser papás. Y bueno, lo que sucedió es que empezaron a pasar los meses y ese embarazo no llegaba. Y con ese paso de los meses llegaron una serie de emociones, pues no deseadas, ¿no? De esas emociones que llamamos como un poco contractivas, porque llegó el miedo, llegó la frustración, llegó la ansiedad por preguntarnos qué era lo que estaba pasando, llegó la tristeza. Y con el paso de los meses y de no saber muy bien qué era lo que estaba pasando, finalmente tuvimos que tomar la decisión, que no es fácil, de llegar a una clínica de reproducción asistida y a un tratamiento de fecundación in vitro. Creo que con ese primer tratamiento se produjo un primer punto muy fuerte, un punto de inflexión en mi camino, ya que con 36 años y después de elegir al doctor que todo el mundo nos había recomendado, era un médico muy prestigioso. De hecho, la primera mitad del tratamiento se hacía en Ciudad de México, pero teníamos que volar a Nueva York para hacer como esa segunda mitad del tratamiento. Pues este hombre me vio tipo 10 minutos y nos llamó a su consulta después de haberme visto y nos dijo, bueno, si ustedes quieren ser papás, van a tener que ir pensando en la gestación subrogada, o sea, en un vientre de alquiler. Yo en aquel momento me quedé en shock, no me podía creer lo que estaba escuchando, era como que todo mi mundo se derrumbaba porque, bueno, pues yo era una persona como muy racional, había sido educada como con una mentalidad muy racional en la que si un señor con bata blanca te da un diagnóstico de esa magnitud, era, bueno, pues este señor tiene casi casi que la verdad absoluta, ¿no? Entonces, recuerdo que estuve llorando días, incluso semanas, porque me vine abajo, o sea, fue como que toqué fondo. Con el paso de los meses, mi pareja y yo dijimos, pero es que en realidad casi casi que no habíamos empezado, era la primera vez que habíamos intentado un proceso de fecundación in vitro, era el primer doctor con el que habíamos ido a parar, y bueno, pues decidimos continuar, 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 y estos procesos son muy largos, porque entre una prueba y otra pueden pasar meses, y ahí pasaron años en los que seguimos creciendo profesionalmente, yo conseguí un trabajo que me encantaba, pero que cada vez requería más de mí. Estaba estresada y vivía estresada sin ser consciente de que estaba estresada, y lo que me hizo darme cuenta de que estaba estresada y de que ese trabajo me estaba requiriendo muchísimo fue que durante esos años yo descubrí el mundo del yoga, descubrí el yoga de manera casual por una lesión en el cuello que me había provocado un accidente de coche. Y por un lado estaba como ese estrés y ese mundo que tanto me estaba pidiendo, y por otro lado estaba el yoga, donde yo podía gestionar todas esas emociones tan complicadas y donde yo podía sentirme bien dentro de la dificultad de mi proceso de fertilidad. Decidimos formarme como maestra de yoga porque me estaba dando cuenta que ese era como mi alivio, era mi bálsamo y eran los momentos en los que yo me sentía bien. Y bueno, pues después de toda esa erosión de tantos años, de tantos intentos y de tantos negativos, y en el momento en el que dijimos, este va a ser nuestro último intento, yo realmente conecté con la posibilidad de que nunca lo iba a lograr, de que nunca iba a conseguir ser mamá. Nos fuimos de viaje a la India
Y en ese viaje en India, creo que fue como ese segundo punto de inflexión donde yo pude ver las cosas con claridad. Vi que no estaba siendo coherente entre todo lo que le estaba dando a mi trabajo y con mi deseo de ser madre. Y, y vi también con claridad que yo necesitaba como un tiempo para mí, un espacio para mí y realmente mm, darme esa última oportunidad sabiendo que quizá no iba a ser madre y también estaba bien, ¿no? Como que también eso era una posibilidad que realmente ya aceptaba. Así que efectivamente dejé ese trabajo y en ese último intento logramos el embarazo finalmente. Quedé embarazada de gemelos, de Leonardo y de Dante, y bueno, pues la felicidad llegó. Y durante 6 meses fuimos muy felices y el embarazo fue muy bien, y en ese sexto mes nos detectaron un síndrome en el que un bebé le estaba pasando todo el alimento a otro, y bueno, pues ahí empezó otra complicación, fue un embarazo de alto riesgo, mucho riesgo de que los bebés no nacieran, pero nacieron. Estuvimos 2 meses en la incubadora, logramos también salir súper bien de la incubadora, y después de experiencia tan intensa emocionalmente, de ese embarazo, de esos meses en la incubadora y de todo el tiempo anterior, de esa búsqueda de los niños, pues yo no podía volver a mi trabajo anterior. Era como que no le veía sentido a volver a mi trabajo anterior. Habían cambiado demasiadas cosas en mí en todo ese proceso de crecimiento personal y decidí crear un proyecto, decidí crear algo nuevo. Al principio estaba un poco confundida y no sabía cómo darle forma, así que decidí formarme como coach, como terapeuta transpersonal y unir esa formación a mi propia experiencia y a las herramientas del yoga y la meditación, que fue lo que a mí me sirvió en mi propio proceso para crear Venu, para que naciera mi tercer bebé, que es el programa Venu, y en el que yo acompaño a otras mujeres que están buscando un embarazo para que vivan sus procesos con calma, con tranquilidad, conectadas con ellas mismas y sin esa sensación de frustración, de agobio, de miedo, de tristeza y de sentirse solas. Así que bueno, así fue como surgió el programa Venus, como empecé este proyecto de acompañar a otras mujeres en su deseo de ser mamá, sea cual sea el resultado final, para poder transitarlo con muchísima más calma.